Bueno, ya estamos de regreso en Iquique al Día a través de las pantallas de Iquique Televisión. Tenemos un tema que, aunque muchas veces pareciese que a nuestra sociedad no le interesa tanto, no lo crea. Es sumamente importante conversar e informarse respecto a la importancia de la lactancia materna. Este acto tan natural que muchas veces es dejado de lado, ya sea por comodidad, por convicción, por impedimentos, qué sé yo, de horarios, por incompatibilidades, tal vez, a veces hay temas físicos en el medio. Nos parece que debemos un poco dilucidarlo de mejor manera. Para conversar respecto a esto estamos con Carolina Chiarafia, quien es de la Liga Leche, la Leche League. La Leche League. La Leche League, ¿no? Este nombre como de superhéroe que ustedes le dan al tema de la leche. Y estamos con Dania Olivares, quien tuvo a su bebé 4 días antes del terremoto. ¿Cierto? ¿Cómo estás, Dania? Buenos días, bien, gracias. De hecho, Dania está amamantando en este momento. Está acá en el canal amamantando porque Alejandro, el bebito que ella tuvo, justamente se puso a llorar antes de salir al aire y ella le está dando de mamar. Y se calmó de inmediato. Sí. Se calmó de inmediato. Sí, tenía hambre. Una preciosura tu hijo, Dania. Gracias. Carolina, a ver, cuéntanos un poco de qué se trata un poco el tema que tú vienes a mostrarnos en esta ocasión, que trata del amamantamiento respecto a una emergencia. En caso de emergencia, sí. Mira, constantemente en Chile y en el mundo estamos sometidos a situaciones de catástrofes naturales, ¿cierto? El 2010 nos tocó también para el sur de Chile, Claro. Un terremoto grande, y ahora nos tocó a nosotros en el norte sufrir de estos acontecimientos a los cuales nos tenemos que acostumbrar. Escuchamos mucho a través de los medios de comunicación que el pedido que hacen las autoridades o distintas agrupaciones para traer alimentos y que dentro de eso que manden leche, ¿cierto? La leche de tarro para alimentar Claro. a los niños. Pero sentimos que hace falta la otra mirada, que no es menor, que es incentivar a que las madres que tienen bebés pequeños sigan amamantando, de los factores protectores que hay en torno a amamantar, y cómo, a pesar de que haya una situación de estrés, ¿cierto?, en el momento, la mamá debería seguir y la comunidad y todos deberían favorecer y fortalecer el que la mamá siga amamantando. Carolina, tú cada vez que vienes defiendes estos puntos de vista tan bellamente, que lo dices todo, Ay, que gracias. yo creo que la gente que termina de ver estas entrevistas contigo la piensa y dice, oye, en realidad a mi hijo, a mi hija debería amamantarlo. Debería amamantarlo, debería entregarle un poco de esto, de esta inmunidad que también te da que recibas leche materna y todo lo demás. Pero ¿cómo percibes al mundo respecto a esto? ¿Cómo ves a la sociedad en general respecto al amamantamiento? Por ejemplo, hay madres que trabajan, que tienen puestos importantes, o que toda su familia depende de ese trabajo y que no pueden, por ejemplo, quedarse en la casa por tanto tiempo, a pesar de los postnatales que se han creado en el último tiempo y todo lo demás, no pueden quedarse tanto tiempo en la casa dando de amamantar, no pueden enfrentar la situación de otra manera. ¿Cómo lo ves eso? Mira, yo creo que se han dado pasos importantes respecto a la lactancia en términos de lo que ha hecho el gobierno, de aumentar el postnatal, ¿cierto? Son pasos, todavía falta mucho por recorrer, pero creo que la gente se está abriendo de a poco a entender que la lactancia es lo mejor que uno puede entregar a su bebé, que no hay parámetro de comparación, no es como o hago esto o hago esto. La lactancia es el camino para la nutrición del bebé, tanto física como emocionalmente. Ahora bien, como tú dices, hay muchos factores que de pronto pueden jugar en contra de continuar con la lactancia. Y quisiera hacer la distinción también, que las mamás que no están trabajando remuneradamente hacen un trabajo importante también en la casa. Sí, pero pueden dar de lactar, por las que tienen que trabajar remuneradamente se tienen que ir. Las que, sí, que cuando tú dices volver al trabajo, pero en realidad uno siempre está trabajando cuando es madre. Ah, sí, claro. Sí, eso es cierto. Sí, pero mira, tenemos muchas mamás en el grupo que siguen amamantando a sus hijos. Hay muchas formas de seguir con la lactancia. Muchas de ellas fabrican sus
sus propios, o tienen más bien sus propios bancos de leche materna, donde durante este periodo de 5 meses y medio aproximadamente se extraen, o cuando están en sus trabajos se extraen leche, la conservan y después se la proporcionan a sus hijos. Okay. Y esa es una excelente manera de seguir con la lactancia cuando ya no pueden estar en contacto directo con los bebés. Ajá. Dania, por otro lado, cuéntame cómo fue tu experiencia con el bebé que tenía 4 días. Sí. 4 días cuando vino el terremoto, ¿cómo fue para ti eso? ¿Cómo has enfrentado el tema de la lactancia post-terremoto? A ver, yo me siento bastante afortunada de poder amamantar a mi hijo, de haber tenido los conocimientos previos que, como yo he participado hace tiempo en la agrupación de la lactancia, he tenido la opción de ir leyendo y estudiando varias opciones y cuáles son los problemas a los que uno se enfrenta durante la lactancia. Entonces, pasé el susto claramente con un poco de temor de que se me fuese a cortar la leche, pero me di cuenta de que eso no había ocurrido. ¿Tú estabas con el bebé en ese momento? Sí. El día 1, él estaba durmiendo, pero una siesta pequeña antes de dormir ya hasta el otro día, digamos. Y el segundo día, no, pues ya estábamos todos acostados, entonces fue como doble susto. Pero lo bueno es que en ningún momento se me cortó la leche, a pesar, como te digo, del miedo. Y también tuve que enfrentar la gran bajada de leche en el mismo momento. Todo ocurrió en los mismos días. Que ahí es donde las mamás suelen dejar la lactancia de lado. Que hay mucha congestión mamaria, mucho dolor al amamantar, se provocan los primeros indicios de mastitis. Pero como te digo, como yo había tenido la opción de estudiar esas cosas previamente, pude enfrentarlas de mejor manera. Y perdón, dígame. Sí, no, sigue. Y por otro lado, agradeciendo también de tener la opción de yo tener el alimento para mi bebé, porque la farmacia estaba encerrada. Claro. Hubo todo un cuento de que no había cómo abastecerse de recursos, la leche estaba carísima, mucho más de lo normal. Sí. Entonces, Sí. yo no tuve que ir a comprar. Sería desgraciado lo de la farmacia, que subiera la leche. Pero en más, el mira, más terremoto. que no era la eso, farmacia. más que eso. Era El otro lado donde uno se puede conseguir cosas. Más que eso, ¿qué? Más que subir el precio de las leches, ahí es como donde uno tiene que rescatar el valor de seguir amamantando a tu hijo, en condiciones donde no hay agua potable, ¿cierto? En que a veces uno tampoco podía hervir porque los departamentos quedaron sin gas, no había, gas, claro. Entonces, las condiciones de salubridad no eran las óptimas y amamantar es un factor protector para los bebés. Y para la madre también, la relaja, así que todos estos momentos de crisis... ¿A la madre la relaja dar de amamantar? Sí, claro. Sí. O sea, ¿puedes, por ejemplo, estar dando de lactar en ese momento y quedarte dormida? Sí, ocurre normalmente. Sí. Sí, casi siempre pasa. Bueno, es un factor hormonal. Sí, un proceso hormonal. Mientras más relajado estás, más producción de leche hay. O sea, se duerme el entonces, bebé y te duermes tú. Claro. El cuerpo empieza a secretar hormonas que te provocan sueño. Bien. Acá tenemos algunas respuestas a ciertas preguntas que la gente normalmente se hace en una catástrofe respecto a lo que son las personas que están dando de lactar. Por ejemplo, dice, las madres desnutridas no pueden amamantar. ¿Qué responderías tú a eso? Que es falso. ¿Es falso? Sí, corresponde a un mito. Una madre que está moderadamente desnutrida, yo creo que esto puede representar en realidad de otros países, pero puede seguir amamantando, su leche va a seguir siendo de óptima calidad para su bebé. Luego dice, el estrés impide que las madres produzcan leche. Falso también, pues la mamá puede seguir, acaba de decir Dani, amamantando y se deben crear las condiciones para que la mamá entre en este estado de relajo, ¿cierto? De estar en confianza y tranquila para seguir en contacto con su bebé. Mira, Carolina, esta te he puesto que es súper común. Una vez que una madre deja de amamantar, no puede recomenzar. Se puede volver a relactar. ¿Y cómo sería el proceso? Depende, bueno, ahí depende de varios factores, de tiempo principalmente, pero puede volver a relactar. Pero imaginemos que en el caso del terremoto estuvo 3 días
sin amamantar porque por las circunstancias, ella si vuelve a estar en contacto continuo con su bebé, puede retomar la lactancia. Cuando una mujer ha sido violada no puede dar de lactar. Hay que son condiciones traumáticas, pero eso se trabaja también a nivel emocional con la madre. Mira, y esta que también es súper interesante. Las madres VIH positivo nunca deben amamantar. La respuesta ahí es bien larga, más larga y compleja, porque por ejemplo en condiciones donde tú no puedes asegurar la salubridad, la higiene, el agua potable, se recomienda una lactancia exclusiva en madres VIH positivo. Pienso en el caso de Haití, por ejemplo, en que las condiciones de ¿Cómo sería una lactancia salud, exclusiva? sin uso de rellenos, de agüita, de ningún tipo de... ¿Por qué, oye? Y ahí la lactancia mixta sería un factor más bien perjudicial para el bebé en caso de VIH positivo. ¿Por qué? Hay un factor protector en la lactancia exclusiva cuando las madres son VIH positivo y tienen la opción de tener retrovirales, antirretrovirales. Ah, ya. O sea, no es que el bebé se va a enfermar. Sino que... O sea, es complejo para una mamá que amamanta, no es tan simple como te digo, porque tendría Pero que tener... lo protege frente a la Si enfermedad. es que, claro, y si es que ella logra la lactancia exclusiva y sin introducción de agua, leche, ¿Y si otro se tipo. introduce leche y agua no viene esa No, protección? ahí ya no es lactancia exclusiva y ahí se convierte en un factor más bien de riesgo para el bebé. Bien, bien saberlo. Bueno, gracias por haber venido, Dani, gracias por haber venido, Gracias por Carolina. invitarnos y esperemos que nos den el espacio para seguir promocionando. Nosotros, la lactancia, nosotros tenemos muchas ganas de hacer una reunión de apoyo en algún sector donde las mamás todavía puedan sentirse angustiadas de todo lo que se ha vivido, y sabemos que hay sectores en que todavía no están en sus casas, que están en campamentos, entonces dejamos la posibilidad de que si hay alguien que necesite, nos pueda contactar y nosotros vamos a hacer una reunión de apoyo. Y mostrarle a la mamá. gente lo importante que es dar de lactar. Sí, ¿te puedo dejar el mail? Sí, por supuesto. Es llllelfaro@gmail.com. llllelfaro@gmail.com. LLL es por la leche league. Eso, 3L. Bien. Sí. Que estén muy bien, gracias por haber venido. Muchas gracias. Ok, vámonos a un corte y volvemos de inmediato.